hemos completado lo que es los evangelios, vimos la introducción de los evangelios y vimos los evangelios. Hoy vamos a ver Hechos de los Apóstoles, como se llamaba en el segundo siglo, pero después se le cambió a Hechos, ¿verdad? Ok, vamos a considerar lo mismo que hemos visto anteriormente, que es el autor, la fecha, la estructura, características, propósito, origen, y vamos a ver contenido. Esta vez no vamos a ver asuntos hermenéuticos, ¿no? Vamos a ver un poco el contenido de Hechos. Ok, el argumento acerca de Hechos, tenemos que entender que Hechos, bueno, no se llamaba Hechos, ¿verdad? Circulaba un papiro sin nombre que venía por debajo, por debajo del primer tomo, que era el Evangelio de Lucas. Ambos, ninguno tenía nombre, ¿verdad? Pero sí tenía un prólogo, el prólogo de Lucas, y luego tenemos un prólogo en Hechos, en el cual vemos que es el mismo destinatario, que es Teófilo. En Hechos también Lucas, que saben que es Lucas dice: en el primer tomo te dije o te conté acerca de lo que Jesús, ahora te voy a contar lo que después de la resurrección hizo Jesús, los hechos que ocurrieron después de la resurrección de Jesús. Entonces vemos una conexión del Evangelio de Lucas y vemos una conexión del Evangelio del libro de Hechos, que después se le llamó Hechos, ¿verdad? Entonces, ya considerando que el Evangelio de Lucas, y ya vimos Lucas, ya vimos todos los argumentos que habían, que prácticamente había una unanimidad en otorgar a Lucas como el autor. Aquí tal vez característico o tal vez un detalle, que Lucas significa el que ilumina. Sabemos también que Lucas fue el autor, fue el compañero de Pablo durante algunos viajes. De ahí se encuentra palabra como en plural, ¿verdad? En el plural de nosotros, que encontramos en Hechos. Y la aceptación, igual que vimos en el Evangelio de Lucas, todos es unánime, no hay una voz disidente que diga que Lucas no fue el que escribió el Evangelio como Hechos, que circulaba en uno solo, eran dos tomos que circulaban juntos, Lucas, Hechos. Y tenemos, bueno, el canon de Muratori, todos, eso es evidencia externa, no hay problema. Ahora, con respecto a Lucas, ¿qué sabemos de Lucas? Bueno, ya lo vimos anteriormente, sabemos que Lucas era médico por la referencia de... El Muratori. Muratori fue el señor que se encontró el documento, era apellido Murato. Entonces se le puso como el apellido del señor que descubrió el papiro. Ok, sabemos que Colosenses 4:14, Pablo dice que era un médico. Después de lo que se ha escrito como prólogos antimarcionistas, sabemos que Lucas nunca se casó y que Lucas vivió hasta los 84 años. Tal vez eso se mencionó en los prólogos, ¿verdad? Pero es lo poco que sabemos de él. Bueno, la fecha igualmente está relacionada, Hechos está relacionado con Lucas, ambas, la fecha es la misma. Sabemos que Lucas dejó de escribir, Lucas no escribió los hechos que ocurrieron después del arresto de Pablo. Hechos termina con Pablo en Roma, arrestado, y que posiblemente murió en el 64 en la persecución de Nerón. No, si ya iba a decir aproximadamente, lo que tengo ahí de todo el dato fue en el año 65, ¿verdad? Que se hizo por ahí sí, 64, 65, Nerón. No podemos ser tan exactos, ¿verdad? Porque sí, es difícil, pero un aproximado fue en esa época, que fue la muerte, posiblemente muerte de Pablo. Y Hechos termina con Pablo arrestado, entonces es una fecha en la cual Lucas terminó de escribir, cerca de 60. Es posible que se hiciera entre Pablo y Lucas, o sea, entre los dos, pudieran haberlo redactado. ¿O solo Lucas? Es un hecho de que Pablo fue fuente para Lucas. O sea, Lucas, al revés. Lucas agarró de Pablo todo lo que él había escuchado de Pablo, testimonio de exactamente, y él había notado y también había investigado, como él mismo dice en el prólogo del Evangelio, que él se dio la tarea de investigar y poner por orden todas las cosas que han ocurrido. Entonces es posible que también haya entrevistado a los que estaban vivos,
a los testigos oculares, incluso posiblemente haya entrevistado a María acerca de la concepción de Jesús, ¿verdad? Pues es posible, todo es posible en ese tiempo. Entonces, en la fecha igual hay una idea disidente acerca de que posiblemente se escribió en el 70 o después del 70, igual eso lo abordamos con Lucas, y las ideas es porque Lucas en su evangelio habla acerca de que Jerusalén es rodeada por un ejército, que el ser rodeado por un ejército, dice que Lucas lo escribió muy cerca del 70 porque en el 70 Tito vino y destruyó Jerusalén. Entonces, como que ya sabía que iban a destruirlo, él escribió que como un tipo de profecía, no tanto profecía, sino como un pronóstico de algo que va a ocurrir muy posiblemente. Entonces ellos desechan la profecía y dicen, mira, es que como eso ya está a punto de ocurrir, es como, no sé, que se está armando aquí una guerra entre Estados Unidos y no sé, y Rusia. Entonces de pronto alguien escriba, y Estados Unidos mandó una bomba atómica, cuando ya sabemos que se está a punto de ocurrir. Digamos que, ojalá que no ocurra, pero digamos que ese es el punto. Y los que están en contra de eso, básicamente su argumento es que no creen en la profecía, ¿verdad? Simplemente. Digo. Sí, eso es lo que iba a decir, que pareciera como que lo único que le sostiene el punto de ellos es el prejuicio de que no puede ser una profecía. Exactamente. Es básicamente los críticos no conciben que haya profecía, que Jesús profetizó la caída o la destrucción de Jerusalén. Ok, vamos aquí rápido. Estructura. Vamos a ver, esto es una estructura muy corta de hechos. Básicamente se considera la geografía. En la primera parte de Hechos es la Jesús resucitado, cuando Jesús se presenta resucitado durante 40 días a sus discípulos. Después viene Pentecostés y los discípulos dan testimonio a Jesús en Jerusalén, nada más ahí, en Jerusalén, en la ciudad. Después, más adelante lo vamos a ver, después lo hacen en Judea, en Samaria, capítulo 8. Y después del capítulo 9 en adelante es a toda la tierra. O sea, es un bosquejo muy simple de cómo se estructura Hechos, de acuerdo a la geografía. Ahora, también se puede bosquejar de esta forma. Esta forma es de acuerdo al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, algo recurrente en Hechos, por ejemplo, 2:47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. 5:14, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Vemos una secuencia de Lucas haciendo cómo la iglesia va creciendo en cada uno de los capítulos. Es una forma también de bosquejarlo. Otra forma de bosquejarlo simple es también viendo los personajes. Del 1 al 5, el personaje que aparece es Pedro. Luego del 6 al 7, el primer mártir de la iglesia, Esteban. Del 8 al 12 vemos a Bernabé, Felipe y Saulo. Y del 13 al 28, más que todo, Pablo, en sus viajes misioneros. Ok, características especiales acerca de Hechos. Bueno, de Hechos viene la palabra praxis, que se usaba en literatura clásica para anunciar eventos extraordinarios de héroes. Entonces posiblemente los cristianos de ese momento usaron esa palabra para describir los eventos heroicos de Dios en la iglesia. Es un dato interesante. Ahora, es un documento misionero. Desde el inicio vemos en Hechos 1:8 acerca de Jesús diciendo que recibirán poder para dar testimonio en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin de la tierra. Desde el puro inicio se nos dice cuál es el propósito, ¿verdad? Es un documento misionero. Lucas también abrevió el relato de la expansión de la iglesia. No todo lo menciona Lucas solamente menciona más que todo relatos con relación a Pedro y a Pablo. No menciona tanto el crecimiento en otras zonas de la iglesia. Entonces es una elección que Dios también de cierta manera preservó. Vemos la obra de Dios ahí también. Bueno, igual aquí vemos otra forma de bosquejo de Jerusalén, del 1 al 7, en Samaria, 8 al 12, y el último de la tierra. Ese es un ejemplo de la misión. Ok, también vemos el plan de Dios en acción. Es característico tanto de Lucas, no tanto de Hechos, sino de Lucas, cómo presenta el plan de Dios en la historia.
Por ejemplo, en Lucas aparece la necesidad divina, o sea, Dios tiene que aparecer a las personas o a la iglesia para poder llevar a cabo las acciones. La intervención angelical también. Vemos en Lucas, por ejemplo, en el Evangelio, el ángel Gabriel se le aparece a María, ¿verdad? Ahora, en Hechos, los ángeles aparecen a Pedro y sacan a Pedro de la prisión. Los ángeles también juegan un papel importante en Hechos. Es una prueba, una vez más, de que el autor es el mismo, que Lucas escribió ambos. También vemos el cumplimiento de las escrituras, como menciona una vez más que lo que está ocurriendo en la historia es el cumplimiento de lo que Dios había ya planeado. Lo vemos en Pentecostés cuando Pedro dice que esto que está ocurriendo es el cumplimiento de lo que escribió el profeta Joel, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar en lenguas. Entonces vemos también cómo Lucas una vez más presenta que lo que está ocurriendo en la historia de la iglesia es parte del plan de Dios. Y también dentro de ese plan de Dios está el hecho de que se está incorporando gentiles a la iglesia, no solamente judíos, sino también gentiles. Ok. Aquí, bueno, vemos también el hecho de que Lucas da importancia a que el evento de la crucifixión fue planeado por Dios, ¿verdad? Lo vemos en el sermón de Pedro, cuando dice que a Dios lo había predeterminado desde antes de que él iba a padecer. También, otra característica especial es que es la presencia del futuro. Bueno, esos datos están en Carson y Moore, que es el libro el segundo libro que yo estoy usando. Estoy usando un montón de libros, pero en Carson y Moore destaco esta también otra faceta del cristianismo, porque tanto se llama de que lo que está ocurriendo ahora es el fin de los tiempos, o sea que son los últimos días, como también dijo el profeta Joel, que entonces vemos también cómo lo que están viviendo ahora los cristianos de esa época eran los últimos días, el cumplimiento de Dios. Ok, la otra parte es la salvación. Aparece un montón de veces la palabra y los que fueron salvos, los que fueron ordenados para salvación fueron tantos. Es algo muy recurrente en Hechos también. Por ejemplo, en 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A este Dios exaltado. Vemos cómo la salvación, el añadir a la iglesia, es recurrente también en Hechos. Aquí más versículos. Varones, aquí de los sermones de Pedro. Vamos a detenernos. Otro punto característico es la palabra de Dios. Predomina muy frecuentemente el hecho de que la palabra de Dios va añadida, de que los que recibieron la palabra de Dios fueron conversos. Es muy recurrente esa frase en Lucas. Alguien dijo que esa frase o este elemento sugiere que Lucas no fue un católico temprano, sino un protestante, porque él le daba mucho énfasis a lo que es la escritura. Bueno, y el evangelio temprano, el católico temprano, eso se debe a una discusión de unos críticos que decía que Hechos fue escrito en el segundo siglo para poder armonizar la iglesia católica temprana que se estaba armando entre judíos y gentiles y griegos. Entonces algunos decían que por eso se escribió Hechos, que fue en el segundo siglo, pero aquí el argumento se cae. Vemos más bien que Hechos da mayor importancia a la palabra que a eso. Otra característica es pueblo de Dios. Ya aquí no somos judíos solamente en la iglesia, no son gentiles, sino que hay una mezcla. Judíos, griegos, de Samaria, de Judea, de todas naciones están siendo conversos a una nueva religión. De ahí la necesidad de llamarles de alguna forma. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Okay. El Espíritu Santo, igualmente que en el Evangelio de Lucas, hay una gran importancia al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Lucas dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Luego en la iglesia
la iglesia recibe, en Hechos, la iglesia recibe el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Vemos cómo el Espíritu Santo también es el que da las palabras a las personas para predicar, el que da el ánimo y el que llenó a los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo igualmente, y es el que lleva el curso de la acción también en la historia. Característica también especial es la evangelización a los judíos. Recuerden qué era lo que hacía Pablo cuando iba a una comunidad, a una región. ¿Qué era lo primero que hacía Pablo? ¿A dónde iba a predicar? A la ciudad, al centro, ¿no? No, a las sinagogas. Recuerdan que era primeramente Pablo iba a las sinagogas. Hay es característico en Hechos que la evangelización hacia los judíos, ¿verdad? Primeramente, haciéndoles ver que la muerte de Jesús y la vida de Jesús es el cumplimiento de lo que ellos enseñan. Lo que ocurrió fue que los que se convertían y creían realmente en el mensaje eran los gentiles o los griegos que eran temerosos de Dios. Se les llaman temerosos porque ellos no eran prosélitos, ellos no se habían circuncidado, no han sido bautizados con agua, sino que solamente ellos iban a escuchar la palabra de Dios y con eso se transformaban, no entraban en la comunidad. A eso se les llamaban temerosos de Dios, y esos eran los que mayormente se convertían en la predicación. Y también vemos el triunfo del evangelio por otro lado. Aquí vemos a los dos personajes más importantes que yo les mencioné, Pedro y Pablo, y tienen muchas similitudes. Vemos en la prédica del capítulo de sermón 1, del primer sermón de Pedro, con el sermón de Pablo. Es muy similar. También sana a un hombre cojo, en el capítulo 3, Pedro. Sana a un hombre cojo, en el capítulo 14, Pablo. La influencia, incluso Simón el hechicero, el capítulo 8, y Elimas el hechicero, el capítulo 13, con Pablo. Ves que hay un gran paralelo, incluso en los eventos que aparecen en ambos personajes. Es una característica especial de este. Vamos con el propósito. Este libro tiene como propósito, igualmente que el del Evangelio, ¿verdad? Es el mismo, circular en uno solo, que es presentar a Teófilo, que es la persona supuestamente que posiblemente le estaba pagando el hecho de él poder hacer eso, poder ir a investigar, poder ir y hacer todo lo que estaba haciendo en las entrevistas. Entonces era básicamente proporcionar una historia ordenada de la carrera de Jesús. También es un propósito que podemos encontrar, no tanto específico, más específico es como puente, porque si ustedes desconectan los evangelios de la iglesia y de las cartas, hay algo que falta, ¿verdad? No calza, como los evangelios por un lado, y luego están las cartas de Pablo a los tesalonicenses, a los corintios y todo eso, cómo ocurrió, qué pasó, cómo fue que se dio ese paso. Y aquí Hechos también viene como a proporcionar esa parte, ¿verdad? como un eje. Harrison dice en el libro que ya se presuponía hechos debido al evangelio. O sea, los evangelios presuponían hechos, que se necesitaba un relato acerca de lo que iba a ocurrir después. Entonces, por ahí también tiene. Bueno, el origen no se podemos saber de dónde es, solo podemos decir que fue. Dime. Que la vez pasada estaba leyendo y MacArthur decía que es posible, ¿verdad? No está diciendo que sí, que le parece que podría ser que Teófilo fuera de la casa de César. Entonces pone un versículo donde Pablo habla de conversión en personas de la casa de César, ¿verdad? Entonces que el título de excelentísimo no era algo como que se utilizaba a la ligera, ¿verdad? Entonces que podría ser por el contexto y que era en Roma y todo eso, que tal vez Teófilo era uno de estos creyentes de la casa de César que habían creído. Posiblemente, sí. Y de hecho que el excelentísimo también aparece a Herodes, a Agripa, que sí. Cuando Pablo se le presenta a ellos. Sí, exacto, no se utilizaba cualquiera. No era un nombre
que se le haga como su majestad, no sé, digamos que se le dice su majestad a todo el mundo. Ok, vamos un poco de contenido, ¿verdad? El contenido, vamos rápido, de hecho. Vamos rápido. Bueno, estoy yendo muy rápido yo. Estoy corriendo mucho. Bueno, es que el libro de Hechos es bastante grande, ¿verdad? Entonces por eso estoy corriendo. Y tenemos que ver las cartas también y la vida de Pablo. Entonces por eso estoy un poco apresurado. Ok, la fundación de la iglesia. Vemos cuando Jesús está resucitado, ¿verdad? Y se muestra, se aparece durante 40 días a los discípulos, enseñándoles acerca del reino, es lo que menciona Lucas. Después de eso viene la promesa, el cumplimiento de la promesa en Pentecostés. El Espíritu Santo desciende y las personas empiezan a hablar en lenguas. Los que llegan a donde están ellos dicen que están borrachos o que están locos. Pedro empieza a predicar y dice que no, de ninguna manera, que esta es la hora tercera apenas del día, y que lo que están observando es el cumplimiento de la promesa en Joel, en el cual decía que en los últimos días los hijos profetizarán y hablarán en lenguas. Después de ese evento viene la iglesia en Jerusalén, hay muchos conversos en ese momento y se da el primer milagro. Juan y Pedro van al templo, encuentran un paralítico que está frente a la puerta de la iglesia que se llama La Hermosa. Ellos le dicen a Pedro que le dé moneda, que le dé dinero. Pedro le dice: no tengo dinero, no tengo oro ni nada, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Cristo, levántate y anda. Entonces el paralítico camina, hay una sanidad. Y ese evento hace más bien que muchos crean. 5,000 personas creen más que en Pentecostés, más que con la predicación que fueron 3,000, más bien se incrementa 5,000 personas. Sin embargo, eso crea oposición. Los judíos tienen celos y arrestan a Pedro y a Juan. Los arrestan y les dicen, tratan de acusarlos de algo, pero no encuentran de ninguna forma de qué acusarlos. Simplemente les amenazan, le dicen: no prediquen más en el nombre de Jesús. Pero Pedro dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esa es la famosa frase. Ellos van con los hermanos y le cuentan lo que ocurrió. Los hermanos estaban orando y la oración, vemos el Salmo 2. Bueno, lo que cuando ellos están orando es la repetición del Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué? Después de esto vino en Hechos se cuenta acerca de la vida en Jerusalén, ¿verdad? Cómo todos compartían lo mismo. Había en Jerusalén un lugar muy pobre. Entonces ese hecho de que todos vendieran propiedades y compartieran era normal. El Espíritu Santo lo daba, no había una imposición, ¿verdad? No hay un tipo de comunismo obligatorio, sino que todos le nacían, ¿verdad? Dar los bienes, las propiedades, y se repartiera a los pobres, a los necesitados. Y se da un evento con Zafira y Ananías. ¿Se acuerdan qué pasó con ellos, verdad? Hay un evento en esa buena relación que había en Jerusalén. Tratan de engañar al Espíritu Santo diciendo que dieron todo lo que la propiedad, todo el valor de la propiedad lo dieron, pero realmente se guardaron una parte. Entonces por eso tanto primero Ananías muere y después la esposa Zafira el mismo día muere. Después de eso viene la organización de la iglesia. Las viudas de los griegos se quejaban de que no recibían nada y que solo las viudas de los judíos. Entonces ellos ordenan que elijan hombres diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, para que se sirvan en las mesas mientras los apóstoles solamente se dedican a predicar. En estos eligen a Felipe y eligen a Esteban, ¿verdad? Esteban es griego, un judío griego, un judío helenista. Y no solamente ellos servían como diáconos, servían a las viudas, sino que también predicaban. Y eso lo vemos en la persecución, en la muerte de Esteban. Cuando los judíos trataron de buscarle una causa a Esteban para matarlo, lo que hicieron fue buscar 2 testigos falsos, diciendo que Esteban estaba blasfemando contra el templo y contra la ley de Moisés. Esteban
da una apología, una defensa acerca de la fe, y él más bien les confronta acerca de que los judíos siempre han sido asesinos de profetas, y que en el último momento mataron a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces los judíos se enojaron tanto que le dieron muerte de una vez. Se cuenta también que llegó a los pies de un joven fariseo que se llamaba Saulo, que dio el visto bueno de la muerte de Esteban. Ese evento dio como resultado que los judíos que estaban en Jerusalén, ahí, metiditos, ¿verdad?, fueron esparcidos. Fueron esparcidos a Judea y fueron esparcidos a Samaria, porque los judíos estaban encarnizados en querer matarlos. Entonces ellos tuvieron que huir. En esa huida, el evangelio llega a los samaritanos por medio de Felipe. Felipe les predica a los samaritanos y muchos creen. Felipe también es llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, al etíope Eunuco, que va leyendo camino a su casa, que era posiblemente un hombre importante de la reina de Etiopía. Él iba leyendo un escrito de Isaías 53. Felipe se acerca, le dice: ¿entiendes lo que lees? Él le dice: no entiendo, si nadie me explica, no entiendo. Entonces Felipe le explica, le cuenta acerca de que la profecía habla de Cristo, que Cristo es el cumplimiento de la profecía. Y el etíope, el Felipe le dice: tienes que creer para ser salvo. Él dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué te impide? ¿Qué hay impedimento para ser bautizado? Se baja, es bautizado. No sabemos si por inmersión, no sabemos cómo fue bautizado. No sabemos, pero sabemos que fue bautizado y que Felipe fue llevado al Espíritu. Y se nos dice también que el etíope se fue gozoso para su casa. Así el evangelio llega también a Etiopía. En el capítulo 9 ocurre este joven que estuvo enfrente matando a Esteban, el primer mártir, encarnizado, va para Damasco a buscar a los cristianos que están huyendo, a buscarlos para llevarlos arrestados. Y en el camino a Damasco, Saulo conoce a Cristo. Cristo se le aparece, queda ciego, y él es llevado por unos hombres para una casa cerca en Damasco. Pablo ora a Dios, a Cristo. Él ya reconoce que realmente Cristo es el que él perseguía, es realmente el Dios verdadero. Él ora y ayuna. Jesús le dice a Ananías: vaya a la casa de Pablo y ora por él, porque él está orando y ayunando. Ananías va a la casa, ora, y Saulo recobra la vista, y dice que Saulo empieza a predicar también a Cristo. En el Evangelio, en capítulo 10, es el primer gentil converso. ¿Sabe quién fue el primer gentil converso? Capítulo 10, no sé, ¿no tiene alguna idea? ¿Famoso? Creo que fue no fue el general, no. Ajá, centurión romano. Cornelio. Cornelio, exactamente. Ese fue el primer gentil converso. Pedro primeramente va a Jope. Jope es un lugar cerca en Cesarea Marítima, está muy cerca de la costa. Él va primero ahí y de ahí sana a Dorcas. Sana a Dorcas, se llama Taliba. No me acuerdo, pero el etíope no es un gentil también. Era un gentil, pero no nos dice que era gentil. No, pero por lo menos el centurión sí nos dice que era un gentil, que era incluso, pero incluso él no era prosélito, él era un temeroso de Dios. Él no se había puesto no se había convertido a la religión judía. Pero recuerda que están los prosélitos y están los temerosos. Los temerosos solamente iban y escuchaban, pero los prosélitos sí eran circuncidados y sí se sometían a la ley, a diferencia de ellos. Y se nos dice que Cornelio era un temeroso. Si leemos el capítulo 10 y en adelante, se nos cuenta que él oraba y ayunaba y que era temeroso de Dios, pero no era un proselito. Bueno, él tiene una revelación y manda en la revelación dice que vaya y busque a Simón,
que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de Jope, y lo manda a traer. Entonces manda a varias personas a la casa a la casa que está en Jope, donde está Pedro. Pero el Espíritu Santo, Pedro está orando y tiene un éxtasis en el cual en el éxtasis él ve un lienzo que desciende con animales, con un montón de cosas, ¿verdad? Pedro tiene hambre y no puede comer porque lo que hay son mariscos, la comida no es de los judíos, o sea, no hay comida para judíos. Entonces el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, le dice, mata y come. 3 veces le dice, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he purificado. Después de esa aparición, el Espíritu Santo le dice, 3 hombres te buscan, ve con ellos. Entonces Pedro se va con ellos y van a la casa del centurión, ¿verdad? A la casa de Cornelio. Le predica el capítulo 10 que leímos, ¿se acuerda? En Marcos, ¿se acuerda cuando vimos la relación de la predicación de Pedro en capítulo 10 por la estructura de Marcos? Bueno, en esa predicación de Pedro expone el Evangelio completamente, ¿verdad? Él expone la muerte de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras, y se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y también hablaba en lenguas. Pero se sorprende y dice, también a los gentiles Dios le ha dado el don del arrepentimiento. Es una especie de Pentecostés, porque no solamente en Pentecostés ocurrió la hablar en lenguas, ocurrieron después a los gentiles. Después de eso se da la muerte de Agripa. Agripa, ¿se acuerdan? Agripa, que se presumía de ser Dios, que él decía voz de Dios y no de hombre, cuando él se pavoneaba, y un ángel lo tocó y murió. Eso está en capítulo 12. Y nos dice que el evangelio crecía y se multiplicaba, versículo 12. Así termina esta parte. Después de esto, Pedro va a la iglesia de Jerusalén y cuenta lo que ocurrió. Cuenta lo que ocurrió y la gente se alegraba. Bueno, eso es parte de lo que yo les estaba contando. Pablo y Bernabé en la misión. Ellos son llevados a la misión y en la misión van a Chipre, Antioquía, Iconio y Listra. ¿No saben? ¿Qué? Para señalar. No, tiene que ser pequeñito. Bueno, en esta parte, es que no se nos puede ver. Bueno, esta parte es lo que yo les contaba acerca del 10, brinca o pasamos al 11 y el 12. Después en el 13, aquí son llamados primeramente Pedro y Bernabé para predicar el Evangelio de Antioquía. Ahora, hay una Antioquía que es Antioquía de Siria, pero es otra Antioquía. En Antioquía se da una conversión enorme de gentiles al Evangelio. Y tanto así que Antioquía se convierte en un centro misionero. En este capítulo, del 3 al 5, aquí entra Pablo, no lo conté, pero Bernabé trae a Pablo para ayudar en Antioquía, en la predicación y en la enseñanza. Después ya Antioquía se vuelve una comunidad fuerte y empieza a mandar misioneros. Y a la primera misión que manda es a Chipre. Chipre es vamos a ver, Chipre, yo decía, esta es Antioquía de Siria, hay otra Antioquía, pero esta Antioquía es la que se llega a la conversión por medio de la predicación de Bernabé y de Pedro. Cuando esto se hace grande y se les llama cristianos, ya en capítulo 11, ¿verdad? Ellos ya cuando se hace grande, Bernabé llama a Pablo y empiezan a enseñar. Después de un tiempo, ellos empiezan a mandar misioneros. Los primeros misioneros son Bernabé y Pablo. Ellos van a Chipre. En Chipre, que es la ciudad natal de Bernabé, se da una conversión.
O sea, una conversión. Ellos van a Chipre, van a Antioquía de Siria, Iconio y Listra de Siria. Iconio, aquí, primeramente ellos llegan cuando llegan a estos lugares, se encuentran con oposición de los judíos, y en cada uno de ellos huyen por sus vidas, porque los judíos los quieren matar. En Listra, Pablo es apedreado hasta el punto de que pensaba que ya había muerto. Bueno, al final ellos hacen todo esto, de eso se regresan por donde llegaron, hasta volver hasta la base, que es Antioquía. Antioquía se volvió una capital fuerte para el cristianismo. De ahí mandaron misioneros para todo lado, incluso más fuerte que Jerusalén. Bueno, no podemos ver todos los procesos, pero por ejemplo, aquí se encontraron a un mago, Elimas, que se le opuso a Pablo, y Pablo lo conjuró. Pablo le dijo que iba a quedar ciego por su necedad, y el procónsul cree, pero no podemos seguir. El procónsul cree, entonces ellos cuando regresan a Jerusalén, cuando regresan a Antioquía, cuando vimos que regresaron a Antioquía, los que estaban en Jerusalén escucharon lo que ocurrió, entonces llamaron a todos para un concilio, el primer concilio que se da en Jerusalén, el capítulo 15, en el cual ellos dicen: ¿qué vamos a hacer con los gentiles que están creyendo, se circuncidan y siguen la ley de Moisés? ¿Qué hacemos con ellos? Al final lo que ellos dicen es, bueno, aquí vamos, primeramente algunos decían que tenían que seguir, los conversos, judíos conversos de Jerusalén decían, ellos tienen que circuncidarse. Después, ya cuando se hizo una sesión privada, los apóstoles ancianos, en el 15:6, ellos dijeron: no necesitan circuncidarse, solamente que se guarden de fornicación, que se guarden de idolatría, de carne sacrificada, de algunas cosas solamente, no necesitan tanto. Entonces ellos escriben un informe, una carta, para que la lleven de Jerusalén a Antioquía y a todas las iglesias. Así nace el segundo viaje misionero, que básicamente el segundo viaje misionero es la carta de Jerusalén, porque decían que no necesitaban circuncidarse, que solamente se guardaran de esas cosas. Entonces ellos lo que hacen es devolverse con la carta anunciándoles qué ocurrió o cuál fue la decisión. Básicamente fue el devolverse. Vamos a ver, aquí está. Bueno, aquí está de Jerusalén, donde fue el concilio primeramente, hasta Antioquía, anunciando qué fue lo que ocurrió, cuál fue la decisión de los ancianos y de los apóstoles, y de ahí pasar por donde habían pasado, o sea, regresar por donde habían estado inicialmente. Fue un devolverse, anunciando lo que decretaron en el concilio. Y en eso también consolidaron a los hermanos, volvieron a evangelizarlos, vieron la iglesia, qué ocurría, si tenían problemas. Eso está en Hechos, capítulos 16 y 18, ustedes pueden leerlos. Ok, la tercera misión se narra en el capítulo 18, del 23 al 21. Ahí se da el ministerio en Éfeso, Macedonia, Grecia, Troas, Mileto, Tiro, Ptolemaida y Cesarea. Pablo es enjuiciado en Jerusalén y Cesarea. Después Pablo viaja a Roma. Básicamente después fue el encarcelamiento, y primeramente en Éfeso y después en... Bueno, aquí podemos ver todos los viajes de Pablo. No sé si se ve, no se ve. ¿Ustedes sí ven estos? Sí, eso sí. Este no. Ese no. Es que es muy grande. Bueno, aquí están todos los tres Todos viajes. juntos. Aquí están todos juntos, ¿ves? Aquí cada uno tiene con uno diferente. Bueno, eso lo pueden ver ustedes después, ¿verdad? Después, aquí está la iglesia, las 7 iglesias, ¿verdad? Ustedes pueden ver las 7 iglesias que se narran en Apocalipsis, exactamente. Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Smyrna, más o menos cómo están ubicadas. Macedonia, Acaya, ciudades importantes, Jerusalén. Ves que está Jerusalén y Antioquía. Esta Antioquía de Siria. Esta es la que yo les decía que aquí fue la base
de dónde se mandaron las misiones. A partir de acá mandaron la primera y segunda misión, en la cual era confirmar a los hermanos. La segunda misión fue confirmar a los hermanos que era el mar Mediterráneo. Ellos tenían que, bueno, todo lo que tenían que cruzar para llegar hasta Roma. ¿Ves? Roma, donde está, puro venado. Básicamente esto es el contenido de Hechos. Hechos es muy histórico. No puedo decirlo todo porque nos da aquí, no sé, nos da las 10 de la noche. Pero aquí les dejo, por lo menos van a tener, si ustedes leen Hechos con los mapas que les voy a dejar y tal vez siguiendo el bosquejo que está, pues está muy bien bosquejado, van a tener un buen entendimiento de lo que ocurrió. Pero hacia grandes rasgos, eso fue, a grandes rasgos es el libro de Hechos. Como es un libro misionero, básicamente es misión, evangelizar, y no solamente una vez, sino que regresar y evangelizar otra vez, confirmando a los que habían creído. Entonces vamos a un receso y volvemos.